la grabación y el guión para que puedan ustedes replicarlo. Eh, de hecho, de antemano, bueno, les vamos a decir, una vez abro el paréntesis, para indicarles que los ejercicios que les subió cada uno de los doctores, y estos, pues son para práctica de ustedes. Pero en realidad lo que vamos a considerar para la evaluación del curso y poderles darle su constancia, va a ser unos ejercicios que por la tarde les vamos a compartir y vamos a tener hasta regresando de vacaciones. Entonces, 3 semanas para que los puedan resolver. Yo les diría que más que cumplan con los ejercicios y resuelvan esto, que me gustaría o siempre que imparto un curso de estadística, que en realidad ustedes practicaran para aprender, ¿no? Inclusive creo que quedamos muy abiertos a que ustedes si tienen dudas o preguntas con los datos que estén generando, pues los asesoramos o vemos de qué manera los podemos tratar y inclusive se pueden acercar a nosotros. Entonces, más bien ese es el objetivo, ¿no? Del curso, que ustedes entiendan estadística, porque luego no nos enseñan estadística o nos enseñan de cierta forma que no la hacen tan amigable, ¿no? O tan aplicativa. Entonces, esperemos que con esto se pueda, se pueda cumplir ese objetivo. Bueno, entonces vamos a comenzar con las 4 pruebas, bueno, incluyendo la última que viene por default o se tiene que realizar con una nova, de las que platicamos ayer rápidamente, que espero haber sido muy explícito, muy resumido, muy concreto, y sobre todo que ahorita vamos a ver exactamente, ¿no? De cómo hacerlo, y al final de cuentas de toda la numeralia que me da el programa, exactamente qué me sirve, qué tomo en consideración y cómo lo interpreto, ¿no? Y cómo es que llego a esa conclusión que inclusive ya les pone ayer en la presentación. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primero, que es una prueba de T en donde solamente se refiere de una muestra y dice que se está haciendo el control de calidad de un lote de un principio activo. Me da una especificación, ¿sí? Me dice que la pureza, inclusive ya hasta ahí les puse, ¿no? Nominal, para que ustedes se vayan guiando, es del 99%, ¿sí? Es decir, que ese principio activo debe de cumplir con una pureza del 99, ¿sí? Es el parámetro establecido. Entonces, se hace el análisis de 8 muestras, perdón, para saber exactamente si ese lote cumple con las especificaciones, ¿no? Entonces, de antemano ya ustedes empiezan a visualizar y recordarán la historia del químico de Guinness que dijo, voy a diseñar una T para muestras pequeñas y que pueda hacer comparaciones, que es lo que estoy buscando. ¿Ok? Entonces, rápidamente identificamos, se aplica una T sencilla de una muestra y identifico que hay una N de 8 y que me establecen un parámetro que es de 99. Entonces, colocamos los datos de pureza y esos nos los vamos a llevar al programa. Entonces, espero sea dinámico, ya solamente es copiar y pegar. Ya que una vez que introduje los datos, selecciono que la pureza es la métrica, los datos que les estoy poniendo. Podemos hacer o sacar toda la estadística descriptiva que ustedes gusten. En este caso me interesa saber la media, ¿sí? Eso es importante, de esas mediciones que hice, saber cuál es la media para ver si desde aquí, con simplemente estadística descriptiva, yo empiezo a visualizar si se acerca al parámetro que estoy estableciendo, ¿no? Entonces, tiene una media de 98,83, entonces más o menos, ¿no? Con estadística descriptiva podemos visualizar rápidamente que sí se cumple con ese parámetro, ¿no? Pero sin embargo, no tenemos ciencia cierta de que sí se cumple, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ocupamos un estadístico más fino para poder dar esa o resolver esa hipótesis. Eh, bueno, aquí les decía prácticamente que viene paso a paso. Y aunque el software no está establecido en orden que les pongo aquí, sí me interesa que en su cabeza se les quede bien instalado, que siempre que voy a hacer estadística, busque exactamente que se cumplan, o bueno, que ya que te voy a tratar el conjunto de datos, busquen que se cumplan los supuestos, porque desde aquí va a empezar la decisión de qué tomo, qué tipo de estadística hago, ¿no? Entonces, verificamos si cumple el supuesto de normalidad o no. Entonces, me voy a ir un poquito más abajo.
Y acá está. Ujú. Entonces, con el histograma de normalidad, simplemente le digo que se ponga en distribución normal y de acuerdo a este gráfico que estoy presentando, ¿se cumple o no la normalidad para estos datos? ¿Cómo lo visualizan? Bueno, ni siquiera calculé la kurtosis, ¿no? Pero simplemente con el grafiquito así, sí, visualmente. Pues solo viendo el gráfico, yo considero que sí tendría una distribución normal. ¿Sí? Gracias, Eduardo. Quién más opina? Es más, les voy a poner la media, Yo digo que no. que no. Bueno, a ver, Eduardo, ¿por qué se cumple? Y ahorita Hanna me dice por qué no se Bueno, cumple. pues también aquí yo en el software ya le puse que me diera la media y la mediana y están muy cerca, o sea, casi sí están muy cerca, entonces por eso sí, bueno, yo sí consideraría que sí. Y además cumple con estos criterios de que está como centrado, así decirlo. Aunque este datito de por acá, Ajá, bueno, sí, muy desplazado, ¿no? sí. Bueno, a ver, escuchamos a Hanna y ahorita vemos la conclusión. Ah, ya, justamente por ese pedacito que se sale de la curva, yo pensaría que no, pero no sé. Ok, bueno, les puedo decir que ambos tienen razón, pero sin embargo hay que analizar otros parámetros, ¿no? Es decir, prácticamente la homogeneidad, uno puede decidir como experimentador de si cumple, aunque Eduardo, si hay un desplazamiento hacia la izquierda, ¿no? O sea, esa curtosis se ve reflejada hacia la izquierda y para mí no cumpliría porque no tiene bien definida esa forma, ¿no? Tiene ese pequeño bulto que el doctor Miguel inclusive les enseñaba un ejemplo en donde se visualizaba que tenía un pequeño chipotito, ¿no? Pero yo te puedo decir, híjole, no estoy muy seguro y para mí no cumpliría al igual que Hannah, ¿no? Que prácticamente se vuelve visual. Bueno, ¿cómo resolvemos eso? Pues miren, con este por acá, que ayer les platicaba e inclusive creo que el doctor Miguel también se los explicó, ¿no? ¿Cómo esa visualización rápido con los estadísticos, pues lo vuelvo matemáticamente explicable, ¿no? Es decir, un poquito, bueno, no un poquito, totalmente objetivo. Pues prácticamente para eso está diseñado y la mayoría de softwares les permitirá construir esto que se llama, bueno, se conoce como QQ-plot, que prácticamente, si se dan cuenta la traducción, es el gráfico de cuantiles, ¿sí? Cuantil por cuantil. ¿Y qué nos dice esto? Pues prácticamente, ¿qué tan lineal es? ¿Sí? Yo les decía ayer y les vuelvo a hacer el comentario de que si ustedes saben regresión lineal, ¿sí? Saben la ecuación de la línea recta, saben un poquito de matemáticas, yo les diría así un piquitín avanzadas para que todo se vuelva regresión lineal, ya dominan el mundo, ¿eh? Literalmente pueden hacer y deshacer, pueden predecir, hacer modelos. Inclusive a ver si me da tiempo ahorita. Vemos una estadística más avanzada que se vuelve muy compleja, pero que termina siendo una regresión lineal. Bueno, lo mismo hacemos con estas pruebas o el software hace, y prácticamente con este gráfico, pues vemos esa tendencia lineal, ¿no? Entonces, Eduardo, sí tienes razón, ¿no? Sí, sí hay, se comportan de forma normal. Bueno, pero Hanna dirá, oigan, necesito yo visualizar porque en los otros parámetros de donde sale la normalidad o con la prueba de Shapiro, pues prácticamente no es normal, ¿no? Entonces yo les sugiero que cuando duden, ustedes visualicen y realicen las dos, ¿no? Ya con las herramientas estadísticas es muy sencillo, ¿no? Pues vamos a hacerlo primero como si cumpliera la parte normal. Inclusive en el guión traté de describir ahí que se hiciera con las dos, ¿no? Con la T de Student, pero también con la alternativa no paramétrica, que es la de Wilcoxon. Entonces, le digo que la población va a ser o tiene que ser desigual al parámetro establecido y recordarán que el valor que me establecieron, el, el parámetro es de 99. ¿Sí? Entonces, en automático vean el software, cuando yo inclusive introduje los datos, antes de ponerle esto, me dijo que se realizara una TD Student, ¿sí? Una muestra simple.
en automático me lo da, ¿no? Y ahorita que veamos, con los otros datos, verán que por eso me fascinó la herramienta, porque te da una visualización muy rápida, ¿no? Está tremenda la herramienta. Bueno, otra cosa que no es comercial, pero me gustó la herramienta porque muchas veces estas hipótesis uno las tiene que tener en la cabeza, ¿no? Y cuando uno va aprendiendo, como que le cuesta mucho trabajo visualizar las hipótesis estadísticas y me las escribe como tal, ¿no? Y eso me parece fabuloso para que ustedes de una vez empiecen a visualizar y digan, a ver, la hipótesis nula dice que no hay diferencia entre la población y el parámetro establecido, ¿sí? Y la alternativa si hay diferencias entre la población y ese parámetro que se estableció. ¿Ok? Bueno, ¿qué de aquí me interesa? Bueno, probablemente un poquito ver la desviación, en donde empezamos a ver más o menos 0,41, que yo les diría, depende de la prueba, pues sí importa, ¿no? Cuando uno determina pH, claro que sí importa, ¿no? Entonces hay una variación considerable, pero tampoco excesiva, ¿no? No es de una unidad. Bueno, de aquí, me admito. De aquí que nos interesa, en realidad, la prueba es esta, ¿sí? Esta es la prueba que realiza de la TED Studio, ¿sí? Es con la información que yo necesito quedarme y con lo que voy a dar la conclusión. Bueno, recordarán la T que sale de la formulita, los grados de libertad, la p-value, la media de la diferencia y los límites, ¿no? Tanto el bajo como el alto. Bueno, en concreto, ¿qué me interesa? Y inclusive muchos de los softwares resumen en darte la T y la P. Ujú. Prácticamente esta T es la que se hace comparado con la me voy a ver un poquito viejo, con con la T de tablas, o la T crítica, pero ya también está un poquito en desuso porque por lo regular nos vamos nos guiamos en la de P de probabilidad. Entonces, en automático, yo empiezo a ver la P de probabilidad y con esa que me salió de punto 262, ¿qué conclusión puedo dar de acuerdo a mi alfa, ¿no? De acuerdo a mi nivel de confianza que establecí, que fue de 0,05, que lo da por default. ¿Qué me pueden decir? Bueno, para que vayan visualizando. mm, Ay, no puse eso, ¿verdad? No lo puse aquí. Ya puse directamente la de Wisconsin. Sí, sí, viene aquí. La ruta paramétrica, que es la que estamos haciendo, tiene que ver con T calculada, que fue de menos 1,122, los grados de libertad de 7, el P, value de 0,262, y prácticamente recordarán que si esta P es mayor que 0,05, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué nos dice la hipótesis nula? Rápidamente, ¿no? Que no hay diferencia entre la población y el parámetro establecido. ¿Sí? ¿Sí todos me siguieron? Sí. Entonces, Sin vean, problema. sí, sí, perdón, no escuché lo. Ay, profe, perdón, yo me hice un poco bolas. Bueno, entonces, a ver, voy a volver a repetir rápidamente, ¿no? Bueno, en primer paso, coloqué los datos y yo me fui o me adelanté muchísimo a ver la normalidad para ver si cumplía o no cumplía y decirle al software qué tipo de estadística voy a hacer, ¿no? Con el gráfico de normalidad vi que tenía dudas. Con el gráfico de probabilidad normal vi que sí se ajusta a la linealidad, entonces se distribuye de forma normal y por lo tanto decidí simplemente quedarme en el estadístico paramétrico, que es la T de estudio. Escogí que en la hipótesis alternativa, pues que es diferente, ¿no? Porque quiero establecer que sí haya o no existan, o más bien buscar
si existen o no existen diferencias significativas entre los datos que yo medí para representar el pH del lote y el parámetro establecido. Ujú. Bueno, de ahí yo le puse que el 99 es el parámetro establecido. Entonces, con estos datos, en automático, el software me estableció las hipótesis y me dijo, la hipótesis nula es que no hay diferencia entre la población y el parámetro. El pH de 90, sí, de 99. No, perdón, la pureza de 99. Ya ven, me estoy confundiendo ahí. Más bien es de pureza, ¿no? Y en la parte de la hipótesis alternativa, cuando se rechaza esa hipótesis nula, me dice que si hay diferencia entre la población y el parámetro establecido, ¿no? La pureza establecida. Bueno, de aquí que me interesa, bueno, me saca estadísticos, me saca un montón de datos, ¿sí? Y yo les diría, siempre que hagan este tipo de pruebas, localicen dónde está el p-value, ¿no? Es más, lo vamos a resumir así para que ustedes lo lleven en concreto. Y no es porque lo demás no me interese, pero ya actualmente ya está en desuso, porque esta que yo les platicaba ayer de comparar la T calculada o la T crítica con la, perdón, la T calculada con la T crítica, es decir, esos estadísticos, esa parte de qué tipo de estadísticos estamos ocupando, pues no es que esté en desuso, porque en realidad se ocupa, ¿no? Pero el software ya lo interpreta, ya buscan las tablitas y te dice, hay tantos grados de libertad, tú calculaste esta, y en realidad te da el resultado del p-value. Ujú. Y es lo que yo necesito localizar en automático. Entonces recordarán que el doctor Miguel les explicó que cómo se establecen las hipótesis y cómo se aceptan o cómo se rechazan a través de este nivel de confianza. Si este p-value es mayor que el nivel de confianza, que por lo regular es de 0.05, salvo que yo lo cambie, pues se acepta la hipótesis nula. De lo contrario, si es menor, se rechaza. Entonces, si se acepta la hipótesis nula, ya que la tengo aquí subrayada, pues en automático mi conclusión es que no hay diferencia entre la población y el parámetro establecido. Es decir, que mi lote cumple con la pureza. ¿Sí? Sí, 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 ya quedó un poquito más entendido. Sí, ya, profe. Entonces esa T que aparece ahí es la T calculada y ya el software, o sea, ya no te enseña la T de tablas. No, ya la hacen automático. Sí, Ok, la ok, mayoría de softwares ya lo hacen así, aunque sí hay algunos que sí te arrojan. Sí, por ejemplo, ok. Prisma te sigue arrojando, pero en realidad ya ni siquiera lo consideramos y siempre nos vamos al p-value. Vale, sí, ya quedó mejor entendido, profe, gracias. Sí, sí, todos. Sí, Bueno, ¿qué sucedería si quiero y digo, respeto lo que dijo Eduardo? No, pues, no, perdón. Bueno, ya hice respetando a Eduardo, ¿no? Más bien Hanna, le dijo, no, no es paramétrico. Simplemente le pongo por acá, ¿no? Y le pongo la pureza establecida, que es de 99. Ujú. Y algo que recordarán que el doctor Miguel les explicó, que estas pruebas se establecen a través de rangos. Rangos positivos, rangos negativos para la T de estudio. ¿Sí? Miren, yo les diría que eso es una maravilla, ¿no? Porque nada, no les tocó a ustedes, pero nos lo enseñaban manual, ¿no? Hacer rangos, ¿no? Y a lo mejor con 8 datos no hay problema, pero imagínense si tienes 50 datos, híjole, cuesta así un montonal de tiempo, ¿no? Mínimo te tardas en hacer esta tablita que está resumiendo una hora, hora y media, ¿sí? Entonces, prácticamente con una no paramétrica lo que haces es jugar con un rango de datos. ¿Sí? Que con la paramétrica que evalúa rango, perdón, valor por valor. Y aquí el estadístico que se arroja es la W, así se llama, ¿no? En lugar de T, se llama W porque es la prueba de Wilcoxon. Y en automático, me voy a guiar nuevamente por la p-value, ¿sí? Que da de 0.272. Díganme qué conclusión sacan. Pues se rechaza ¿Qué se rechaza? la hipótesis nula. Ok, si se rechaza la hipótesis nula, me dice que sí hay diferencias entre la pureza, ¿no? Entonces, ¿con qué Se criterio tomamos? acepta. Más bien al contrario, ¿no? Hanna se acepta. Se acepta porque recuerda, si p-value es mayor que 0.05, se acepta la hipótesis nula.
Ah, ok, que Si me es que apunté menor, que se mayor a rechaza. 0.5. No, más bien menor se rechaza, ¿no? Ok, sí, sí, es que apunté mal el valor de aceptar. Ok. Bueno. ¿Dudas, preguntas con esta? No. Este está muy sencillo, ¿no? Vamos a hacer rápidamente ahora con una TED Studio, no, un problema en donde me dice que estás evaluando un extracto de Jamaica para ver si reduce la glucosa en sangre, ¿no? Mides la glucosa en miligramos por decilitro en dos grupos independientes de animales, después de haber administrado en uno de ellos por 4 semanas la Jamaica. Entonces, eh, les decía yo ayer y voy a volver a ser enfático que desde la planeación del diseño de experimentos, yo necesito saber qué grupos voy a tener, saber qué N voy a tener y sobre todo qué voy a medir, ¿no? Entonces, aquí en automático, vamos a copiar esto para que inclusive el mismo software me detecte, ¿sí? La medición de glucosa como métrica, como valor, pero el grupo al que pertenecen, pues lo considere como nominal, ¿sí? Entonces, selecciono métrica en glucosa para que yo le pueda prácticamente hacer toda la estadística posible. Y en dominar el grupo, ¿no? Por si quieren ustedes hacer inclusive estadística descriptiva y estar visualizando, ¿no? En automático me dice que hay 6 control, 6 tratados, me da la media, la desviación estándar, el máximo y el mínimo. ¿Mm? Bueno, y les decía hace ratito, ¿sí? Que en automático cuando yo meto mis datos y señalo cuál es la métrica y cuál es la variable nominal o ordinal, pues me arroja qué prueba es la que necesito hacer, ¿no? De manera espontánea, ¿no? Ya ni siquiera le necesito pensar tanto y por eso me quedé con la idea del Doc Miguel, porque dije, no, este está fabuloso, ¿no? Ya no me quiebro la cabeza y tengo que saber un montón de teoría, pero sí necesito entender el por qué me arrojó esta prueba, ¿no? Y es simplemente entender de por qué cuando se hace una T de muestras independientes, pues prácticamente necesito yo tener datos de por lo menos dos grupos en una que tengamos datos y comparemos con otro al cual se le haya modificado algo. ¿Ok? Bueno, ahí vienen los pasos. Eh, Aquí fíjense, como ya tenemos dos grupos, y recordarán que estos estadísticos se manejan a través de las medias, que en realidad hacemos un juego, la estadística es un juego con las varianzas. Aparte de tener el supuesto de normalidad, también necesito checar el supuesto de homogeneidad de las varianzas. ¿Sí? Entonces, me voy a adelantar un poquito, otra vez, eh, para irme a la distribución normal. ¿Sí? Pum, visualizo. Y Eduardo, tenemos otra vez la misma situación, ¿no? El grupo control se distribuye de forma normal, ¿sí? Pero el grupo tratado, híjole, están mis dudas, ¿no? Mis dudas si sí o si no. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que se vuelve difícil construir un gráfico. Ay, ya me equivoqué, no, valores dependientes de glucosa, variables. Se vuelve difícil construir un gráfico. Mira, ya hasta me puede dar una nova si quiero. De normalidad, porque pues tengo dos grupos, ¿no? Dos variables. Entonces, para esto mejor utilizo o veo si cumple con el supuesto de homogeneidad de las varianzas. ¿Sí? Entonces, voy a ser muy repetitivo siempre. Normalidad, Shapiro-Wilk, que eso es una de las cosas que no tiene aquí, que yo recordaba, sí, sí viene aquí. Aquí está, mira. Sí, sí se puede hacer. Que en automático me da la prueba de Shapiro-Wilk. Discúlpenme, me estaba yo confundiendo. Pensé que tenías que pagar. Pero entonces en automático checas normalidad con Shapiro-Wilk, que si se dan cuenta con la p-value, pues cumple normalidad.
Que eso nos faltó revisar con el caso anterior, ¿no? Que qué p-value tenía. Aunque visualmente, prácticamente, no se cumple, pero otra vez se vuelve a ajustar a esa línea recta. No hay este, un comportamiento no lineal. ¿Ok? Bueno, de antemano les puedo platicar, ya que tenemos abierto esta, esta tabla, estos resultados, que aparte de Shapiro-Wilk, hay otros estadísticos para ver la normalidad. Que yo les diría que Shapiro es el de por excelencia, el que uno siempre escoge, porque es riguroso, pero no es tan riguroso. Los otros, sobre todo el de la corrección que hace, del de Colmo, sí es el más riguroso, ¿sí? Pero sin embargo, va a depender de ustedes en qué estadístico pues, se quieran basar, ¿no? Entonces, el más ocupado en las ciencias biológicas es el de Shapiro, pero existen los otros más, ¿no? Inclusive hay una lista así gigante, si no me lo recuerdo, son 6, 7 que puedes ocupar para hacer la normalidad. ¿Sí? Bueno, entonces en automático ya vi que sí pasa normalidad. Y también necesito checar la parte de el supuesto de homogeneidad de las varianzas. Entonces, esto se hace con el estadístico del Leven. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, eso no se los pregunté con Shapiro, pero con Leven, que es me voy o utiliza el estadístico F, que lo recordarán que se los explicamos, pero me voy a p-value, ¿sí? Y me da de punto 24. De acuerdo a esto, ¿cumple o no cumple con la homogeneidad de las varianzas? Pues en teoría, no hay diferencias, bueno, No hay por la, diferencias, sí, exactamente, ¿no? Es decir, que en realidad se acepta la hipótesis nula y prácticamente no hay diferencias entre las varianzas. A ver, denme un segundo. Discúlpeme. Entonces, como lo decía su compañero Ángel, pues le ven como la p-value es de punto 24, se acepta la hipótesis nula y la hipótesis nula me dice que todas las varianzas son iguales, ¿no? Y no hay diferencias significativas. ¿Ok? De lo mismo forma que Shapiro, existen otros estadísticos para hacer homogeneidad de las varianzas y bueno, aquí solamente colocan uno que es también de los más utilizados, que si se dan cuenta, Leven utiliza la media y Brown utiliza la mediana, ¿sí? Pero también sirve para ver esas homogeneidades de las varianzas. ¿Sí? Bueno, también podemos visualizar datos como la Cohen o el estadístico de Cohen, que prácticamente tiene que ver con algo que mencionábamos ayer, que es la parte del efecto. ¿Sí? Eh, Ese efecto es importante que también se reporte, porque entre más alto, podemos decir que los datos son independientes y que el efecto se está dando simplemente por cómo se comportan los datos y no porque exista algún ruido, ¿sí? Dentro de los datos. Entonces, no hay un numerito así establecido o un parámetro más bien establecido, pero simplemente cuando lo vemos positivo y más de uno, pues ya podemos ver esto, ¿no? Bueno, y de la misma forma, control versus tratado, si hay diferencia. Eh, a través de podemos visualizar con el p-value la prueba de T-de-Student de muestras independientes, ¿sí? Que prácticamente, si se dan cuenta,
hay dos p-value que nos da, uno que le conocen como varianzas iguales y uno de varianzas desiguales, en donde recordarán que tenemos un parámetro, y lo seleccionamos por acá, un valor de glucosa y una variable nominal. Y prácticamente por eso es que me establece p-values, ¿no? Hace dos pruebas, con la finalidad de que pueda yo hacer de muestras independientes. ¿Ok? Déjenme ver si eso se los expliqué por acá. Se viene por acá. Entonces, en automático, se rechaza el H0 o la hipótesis nula porque el p-value, bueno, es menor, ¿no? Menor a 0.05, que, bueno, inclusive aquí no se calculó porque lo hice con exactamente, que nos da el p-value de 0.002, ¿sí? Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y el extracto sí podemos decir que puede disminuir la glucemia o la glucosa en sangre, con ese valor que se está obteniendo. Entonces ya hablamos de tendencias y ya dijimos, bueno, en los valores que tenemos por acá, en automático sí podemos visualizar que está bajando la glucosa, ¿no? Pero también hay diferencia significativa con respecto a esos dos grupos. Entonces, para eso sirve esta prueba de TED Student. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido, ¿sí? Porque la verdad es que lo que más me interesa visualizar con ustedes es el ANOVA. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer rápidamente el ejercicio de la prueba de TED Student pareada. Y vamos a copiar los datos. Mm, Listo, los pego, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo tomo la decisión o empiezo a visualizar de que voy a hacer una TED Student pareada? Pues recordarán que se ve en el comportamiento o en la toma de muestras y aparece la variable tiempo. ¿Sí? Eso es algo importante. Por ejemplo, en este problema que les platicaba ayer, se mide la presión en 5 pacientes antes y después de un tratamiento. ¿Sí? Y si se dan cuenta, no tenemos un grupo control. El mismo paciente o el mismo individuo es su grupo control, teniendo esa medición el antes y el después. Por lo tanto, tomo la decisión de que si quiero saber si existe diferencia significativa al dar ese tratamiento por cada uno de los pacientes, o inclusive de forma global, ¿sí? Más bien obteniendo la señal y no el ruido, pues hago una T de esto de empareada. Entonces, escojo que mis valores son el antes y el después. Me hace la estadística descriptiva y empiezo a visualizar la parte de que ahora me deja escoger el software, eh, tres estadísticos: la correlación, el T de estudio independiente, perdón, el T de estudio de muestras dependientes y el T de estudio de muestras independientes. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver uno en concreto con la correlación, que se recordarán allá que se las expliqué muy brevemente, para ver si existe con esta correlación de Pearsons. Eh, pero, bueno, vamos a ver si cumple primero con la parte de normalidad. ¿Cumple o no cumple? Pues Yo diría no, que sí. yo también diría que sí. ¿Sí? Sí, inclusive, bueno, algo que ustedes pueden observar, bueno, porque puse las dos, que ambos datos, tanto los de antes como después, pues cumplen, ¿no? Cumplen y vean, por eso me gusta enseñar este gráfico, porque en automático uno visualiza, ¿no? Sin ver numeralia, sin ver muchas cosas, simplemente con el comportamiento de los datos. Y bueno, ustedes habrán entendido al doctor Miguel que también se ven otras cosas en estos gráficos, ¿no? Como la curtosis. Pero
Entonces, sí cumple. Denme un segundo. Permítanme un minuto. Bueno, discúlpeme tanta interrupción. Entonces, como sí cumple en automático, pues puedo hacer la estadística paramétrica, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me conviene, o lo que ando buscando, es ver si hay diferencia significativa entre los datos que obtuve después de haber tratado a los pacientes y el antes de hacer tratado, ¿no? Entonces, como estamos viendo, eh, la TED Student, vamos a aplicar la de muestras dependientes, ¿sí? Un antes y un después. Entonces, en automático me dice que es una TED Student pareada y, bueno, aquí ya me arroja más, de forma más gráfica, la parte de la normalidad. Reviso rápidamente si cumple con Shapiro-Wilk, más de 0.005. ¿Ok? Y bueno, de aquí hace de estadística descriptiva, pero en realidad me interesa ver el p-value de este, ¿no? Que es la t-de-student pareada. Entonces, me dice que el p-value es de 0.03 con un efecto, una D de Cohen, de 2.79, que es bastante elevado, ¿no? Es decir, que mis datos sí son representativos, sí hay un efecto considerable de los datos que tengo, y el p-value, en este caso, es menor a 0.05. ¿Qué hipótesis acepto? La alternativa. La alternativa, ¿no? Es decir, rechazo la nula, es decir, que la nula me dice que son iguales los datos, no hay diferencia entre los grupos antes y después, y la rechazo esa, y en realidad me quedo con la alternativa y digo, sí hay diferencias significativas, es decir, el tratamiento sí tiene controla la presión arterial en este caso, ¿no? O tiene una inferencia sobre la presión de los pacientes, ¿ok? Entonces, así de sencillo se realiza. Bueno, vamos a seguir con el ANOVA. Entonces, el ejercicio número 4 es ANOVA de un factor, ¿no? Y vamos a recordar ahí. Recuerden que hablar de un factor es hablar de una variable, ¿sí? Entonces, en este tipo de diseños experimentales se les conoce como factores. Y cada uno de los factores puede tener ciertos niveles. Entonces hay que visualizar qué nivel tiene cada uno de los factores. En este caso, el ejercicio también incluye hacer la comparación de dentro de ese factor cuál es el nivel que mejor se adapta, pero al final de cuentas yo también necesito dar la conclusión de cuál es el mejor nivel, ¿no? Bueno, ¿de qué va para que me entiendan con palabras ya en el ejemplo? Estoy comparando la capacidad antioxidante, ¿sí? De tres extractos. Tiene cuatro experimentos cada uno. Entonces, la pregunta de investigación es, pues, ¿cuál de los tres extractos tiene mayor capacidad antioxidante, ¿no? Entonces, primero si hay diferencias, ¿sí? Que es lo que me va de la ANOVA. Y posterior, que lo incluí aquí mismo para que fuéramos entendiendo, porque siempre van de la mano, podemos hacer pruebas post-hoc y ya puedo decir cuál de los tres es mejor, ¿no? ¿Cuál representa la mayor diferencia significativa? Y en este caso tiene la mayor capacidad antioxidante. Entonces, me llevo los datos y listo. Entonces, como tengo los nombres de los extractos A, B, C, pues esa es nominal y los valores en este caso es el porcentaje de inhibición o de la capacidad antioxidante. Lo selecciono
y empiezo a ver los dos supuestos importantes, ¿no? Si cumple con normalidad y cumple con homogeneidad de las varianzas. ¿Qué me pueden decir? Es más, bueno, al menos el de normalidad. ¿Qué me pueden decir? No, que en teoría no hay diferencia significativa entre los datos. Bueno, no hay diferencia. Ujú. Y por lo Bueno, tanto recordarán que, y ahí les va, ¿eh? Siempre que visualicen estas dos primeras pruebas, yo busco todo lo contrario a lo que siempre ando buscando, ¿no? Aquí sí quiero que la p-value sea mayor a Ajá. 0.05. Entonces, no hay diferencia significativa. Gracias, Ángel. Porque ambos son mayores que 0.05 y por lo tanto se acepta la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, ya tengo los dos supuestos y créanme que esto es importante porque mucha gente se lo salta, ¿eh? Es decir, ya tengo datos y no sé por qué tenemos, no sé, en la cabeza bien metidos, que si mis datos no se comportan de forma normal, me niego a hacer estadística paramétrica y ya eso ya no lo puedo publicar y eso ya no sirve. En realidad, sería peor que yo represente datos que no cumplen con la normalidad del supuesto, y, perdón, con los dos supuestos, y esté basando en estadísticos que no cuadran, ¿no? Las conclusiones que voy a sacar no son las adecuadas, aunque muchas veces es lo mismo, ¿no? Pero es importante que se reporte y por eso la insistencia en que ustedes aprendan y tengan esta metodología. Aparte que si quieren publicar, pues el revisor les dirá en automático, ¿no? De, oye, reporta estas dos pruebas, ¿no? Cómo se comportan y por qué tomaste la decisión de hacer esa estadística. Eh, bueno, entonces en este caso, la estadística que voy a ocupar es paramétrica y en automático les digo que esta herramienta está fenomenal, ¿eh? Ya nos van a tener que pagar mucho dinero por el curso porque estamos brindando esta herramienta que no, casi nadie la conoce y miren, tan maravillosa que en automático metí mis datos y me reconoció que tengo que hacer una ANOVA, ¿no? ANOVA así rapidísimamente. Bueno, siempre que ustedes realicen una ANOVA, empiezan a visualizar de cuántos niveles tiene, ¿sí? Y cuántos factores hay. Entonces, en este caso solo es un factor, que también en alguna literatura se le conoce como de una vía, ¿sí? Entonces, ya sea que le llamen métrica, ya sea que le llamen vía, ¿sí? Este, bueno, y eso viene del inglés, porque el software viene establecido como one way, ANOVA, ¿sí? Entonces, prácticamente también se le conoce como factor, ¿sí? Entonces, para que agarremos el mismo lenguaje, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me interesa de aquí? Pues estar visualizando si existen diferencias significativas dentro de ese factor con los niveles que yo establecí, que se recordarán, son tres. Me da la suma de cuadrados, me da los grados de libertad, las medias cuadradas, el estadístico F, ¿sí? Que a través de este estadístico es el que se hace en tablas y calculado. Recuerden que prácticamente los estadísticos sirven para normalizar y tener un punto de partida, porque si lo dejamos así bastante largo o siempre ocupamos el T, pues no es posible, ¿no? Que bien decíamos ayer en la presentación, que a mí se me ocurre que en lugar de estar haciendo ANOVAs, yo utilizo TED Student para comparar los tres extractos y puedo hacer esa comparación, ¿no? Pero sin embargo, no vemos cómo esa interacción de los tres puede infligir en el modelo matemático y en realidad yo estaré sacando conclusiones erróneas. Entonces, por eso es que se crea el ANOVA, ¿no? Que es el análisis de varianza. Entonces, aquí en lugar de ocupar el estadístico T, ocupamos el estadístico F. Entonces, se hace el calculado, el crítico, pero en realidad yo me baso en utilizar el p-value, ¿no? Que es ahorita rápidamente con lo que se hace estadística. Entonces, el p-value me dice que es de 0.01, es menor a 0.05. Por lo tanto, acepto la hipótesis nula
perdón, acepto la hipótesis alterna, ¿sí? Rechazo la nula y me voy a la hipótesis alterna, en donde digo que sí hay diferencias entre los tres niveles que establecí de esa variable, ¿no? Es decir, que sí hay diferencia de los extractos en el porcentaje de inhibición, el porcentaje antioxidante que tiene cada uno. ¿Ok? Pero si me quedara yo con el ANOVA, únicamente diría, pues sí, sí hay diferencia significativa entre los tres extractos. Pero ustedes se preguntarían, bueno, ¿y cuál es el mejor, no? ¿O entre cuál es diferente? Entonces, eso es importante. Y en automático, te ves obligado forzosamente a hacer las pruebas post-hoc. Ujú. Bueno, esto es importante que se los explique. Ahí no me lo copié. eh, eh, el tamaño del efecto, ¿no? Que ya les estuve hablando con el DDCon. El tamaño del efecto tiene que ver prácticamente cómo es que mis datos se interrelacionan y eh, son independientes de cada uno de ellos y me aporta información, ¿no? Es decir, que no obtuve datos nada más porque sí, sino más bien entre cada uno de los experimentos que yo realicé, el efecto que se está viendo sí es importante, ¿no? Y no simplemente es una repetición nada más porque sí. Entonces, también es importante reportarlo. Ujú. Y bueno, aquí el que más se importa es la F cuadrada de Cogens, que entre mayor sea, tampoco hay un parámetro establecido, pero entre mayor sea, yo digo que el efecto es bastante grande y por lo tanto mis datos son representativos del experimento que estoy haciendo, ¿no? Entonces, también es un estadístico que lo verán reportado en todos los softwares y en automático uno lo tiene que identificar. Y más allá que uno se lo ponga a analizar, en realidad se reportan estos coeficientes. ¿Ok? También suelen pedir muchísimo, ustedes verán en las publicaciones científicas, el tamaño del efecto con este simbolito que es una n al cuadrado, que entre más cercano a uno, pues prácticamente puedo decir que el tamaño es bastante grande y es lo que yo esperaba, ¿no? Ok. Bueno, ya con esto establecí y dije, ¿saben qué? Sí hay diferencia significativa entre entre los tres extractos, pero otra vez regreso a lo mismo, ¿cuál es la mejor? Y para eso se crean o están establecidos más bien los estadísticos llamados post-hoc, ¿sí? O pruebas de comparación múltiple. Existen varias, una de las más conocidas es la de Tukey, ¿sí? Que aquí no sé si esté el doctor Mike, porque no sé dónde aparezca aquí Tukey. Mm, mm, mm. Porque en automático me dice que me hace la prueba post-hoc Bonferrone. ¿Mm? Que bueno, yo les diría, entre pruebas post-hoc, todo tiene que ver con esa, eh, ¿cuál es la palabra correcta? Con esa rigurosidad con la que se someten los datos. Pues lo único que hace es disminuir el nivel de confianza y es más rigurosa la prueba, ¿sí? Para poder ejecutar y poder darnos las conclusiones. Pues, dentro de las más ocupadas es Tukey y Bonferroni, ¿no? Y va a depender muchísimo de cómo se comportan los datos. ¿Sí? Bueno, ya que tenemos aquí Bonferroni, me dice cuál es la diferencia significativa con respecto de los otros dos al determinar la p-value y prácticamente me dice que las tres tienen diferencia significativa, pero al final de cuentas, ¿cuál es el extracto? Perdón, ¿cuál es la comparación entre cada uno de los extractos? Entonces me dice que entre el extracto A y el B hay diferencia significativa. Entre el extracto A y el C hay diferencia significativa. Entre el extracto B y C hay diferencia significativa. Entonces, a través de la prueba post-hoc, yo digo que las tres son totalmente diferentes. Ujú. Sí, hasta aquí quedó bien. Sí, profe. Bueno, y acompañado de estas pruebas, ¿sí? Siempre van a haber una tablita de este tipo.
en donde otra vez a través del estadístico F, o inclusive vean esta que es una prueba de Fisher, a través del estadístico T, empiezo a visualizar las diferencias significativas. Mm, Es que me hace falta una tablita porque faltaría que nos diera, bueno, hay una tablita que va en conjunto con el ANOVA, sobre todo cuando hago la comparación de diferentes niveles, el orden en el que se establece. Y bueno, yo lo había establecido que el C tiene más efecto o es el mejor capacidad antioxidante, que si ustedes verifican en los datos es el que tiene mayor porcentaje de inhibición, pero, híjole, ya les estoy quedando mal, ¿verdad? Y bueno, siempre hay una tablita debajo de estas pruebas post-hoc. Mm, Bueno, ahorita veo cómo lo resuelvo y les digo exactamente dónde se obtiene ese. Y el día de ayer sí que estuve así repasando, sí aparecía. Bueno, hasta aquí, dudas, preguntas. No, profe, ninguna. Bueno, si no, ahorita me regreso a este ejercicio para seguir avanzando y concluyamos el siguiente ejercicio. Y quisiera enseñarles otro ejercicio un poquito más elaborado y con otro software. Espérame de tiempo. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando yo quiero analizar dos variables, es decir, dos factores o dos vías? Pues necesito ejecutar una ANOVA un poquito más sofisticado, un poquito más riguroso. Entonces, simplemente a eso se le conoce, valga el nombre, como ANOVA de dos factores. ¿Mm? Entonces, aquí el problema dice que necesito optimizar la extracción de flavonoides. Estudio dos factores, tanto el solvente como la temperatura, y me pregunto si hay interacción y sobre todo cuál es el mejor combinación de esto. Voy a llevar los datos a Statify y los copiamos. Traté de acomodar los valores para que ustedes lo puedan replicar y copiarlos rápidamente. ¿Sí? Bueno, entonces en automático me dice que tengo dos métricas, una de ellas, bueno, más bien tres, pero una de ellas es nominal, ¿no? Y la selección. Me da la estadística descriptiva y ya en automático me reconoce que como tengo medias repetidas, es decir, varios experimentos del mismo, eh, necesito ejecutar una nova de dos factores. ¿Sí? Y vean, yo les diría que entre más factores aumentemos, y inclusive cada uno con más niveles, sobre todo con los factores, empiezo a crear más hipótesis, porque necesito establecer la hipótesis para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, necesito establecer una hipótesis para el factor uno, una hipótesis para el factor 2 y hipótesis para la interacción de estos. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Estadística descriptiva y bueno, y en automático, bueno, otra vez no me salió. Bueno, en automático empiezo a
revisar nuevamente, ¿no? Si cumple o no cumple con este, con la prueba de normalidad y la prueba de homogeneidad de las varianzas. Y en automático obtengo el ANOVA, en donde puedo visualizar. mm, espérame, en donde puedo visualizar esa diferencia entre cada uno de los factores y sobre todo la que me interesa, que es la interacción. ¿Sí? Eso es algo importante, ¿no? Porque les explicaba yo ayer que en el reactor, cuando yo estoy haciendo un experimento a la unidad experimental, no le puedo decir físicamente, eh, ¿sabes qué? Solamente estúdiame uno y déjame de lado el otro. Aunque matemáticamente sí lo puedo hacer, ¿no? Inclusive hay otras matemáticas más sofisticadas que yo puedo bloquear el efecto de uno de los factores y simplemente hacer ANOVA de una vía y ver si hay inferencia o no hay inferencia sobre esto. Eh, bueno, nada más voy a hacer una consulta con Mike. Una pregunta, Mike, ¿si andas por ahí? Sí, bro, dime. Nada más dime por qué no sale Tuki y me arroja forzosamente Bonferroni. Lo que pasa es que creo que ese es este, un pequeño error que tiene, o bueno, no error, sino así está programado el algoritmo de la página, porque Tuki es un poco más riguroso, entonces muchos, pues, que se dedican a los experimentos, le prefieren hacer Bonferroni que Tuki, porque Bonferroni contempla algunos otros factores que le dan más rigor a la prueba de post-hoc, pero sí es un hecho que la más utilizada es Tuki. Ahí habría que ver, leerle un poquito al manual, pero en lo que le leí, sí parece ser que Bonferroni es de las, por un poco de rigor. Es que es un poco de rigor, pero también flexibilidad, a diferencia de Tuki. Eh, en teoría dan cosas no tan similares, pero sí muy aproximadas ambas. Entonces hay que ver si podemos visualizar Tuki en alguna otra plataforma. Ok. Bueno, si no, ahorita con el otro ejemplo en R que tengo preparado, se los enseño, ¿no? Que bueno, nada más hacerles el comentario que Tuki es de las más utilizadas y la que siempre uno busca. Entonces, bueno, lamentablemente, como escuchaba el doctor Miguel, pues no se obtiene a través de esta plataforma. Pero bueno, al final de cuentas, todas las pruebas post-hoc funcionan de la misma forma, ¿no? Y en realidad yo lo que busco es la p-value y tiene que ver con esa rigurosidad que hemos estado eh, hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que visualizo con esta nova? Que ya no necesito detenerme con explicar todo lo demás. Y me enfoco precisamente a esto del p-value, en donde empiezo a ver que el software lo que hizo fue sacarme o a establecer la hipótesis de acuerdo a cada uno de los factores, ¿sí? Y sobre todo la parte ya vi que le modifico por estarle buscando. La parte de la interacción, ¿sí? Que eso es lo que me interesa al final de cuentas, ¿no? Saber qué está pasando. Bueno. Y de acuerdo a esta probabilidad, me dice que en mi experimento que yo estoy estableciendo para saber qué cantidad de flavonoides o puedo obtener la mayor cantidad de flavonoides, al analizar el p-value, lo que veo es que el solvente no tiene inferencia, ¿no? No hay diferencia significativa porque yo utilice, si no mal recuerdo, etanol y metanol. Sí, etanol y metanol. Tampoco hay una diferencia significativa, es decir, se acepta la hipótesis nula con la temperatura, pero tampoco hay una diferencia significativa
con la parte de la temperatura y el solvente. ¿Ok? Entonces, quise poner este ejemplo porque en automático yo puedo tomar la decisión y puedo visualizar, ¿no? Estadísticamente no afecta que yo esté modificando los niveles de ese factor. ¿Y cómo yo tomo la decisión como experimentador, ¿no? Si mi estadística me está diciendo que, pues no hay problema, cuál es la que yo considere. Y aquí viene la parte, yo creo que bonita de, 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 de ser investigador, que uno toma decisiones con base a otros parámetros, ¿no? Por lo regular tratamos de hacerla muy objetiva a través de estadística, pero sin embargo, yo empiezo a tomar decisiones y digo, pues, ¿qué es lo que estoy buscando? Pues la que me dé la mayor cantidad de flavonoides en este caso, ¿no? La mayor concentración de esas moléculas que estoy extrayendo. Entonces, con los experimentos visualmente, con estadística descriptiva, ya puedo tomar las decisiones, ¿no? Y puedo visualizar, miren, la combinación nos vamos a considerarla, de metanol, no es cierto, de etanol con 60, no es cierto, etanol con 80 es la que tiene mayor rendimiento, ¿no? Entonces, estadísticamente no hay diferencia significativa, pero yo es lo que busco, ¿no? Eso es algo importante que se considera con la estadística. Bueno, dudas, preguntas hasta aquí. No, profe. Bueno, voy a dejar de compartir. Y bueno, ya para finalizar, quisiera enseñarles un ejemplo de una nova de 3 factores, aunque yo les diría que lo más común es de un factor y 2 factores como máximo, porque el modelo matemático se vuelve complejo y la predicción después de que aumentas más de 2 factores se vuelve un poquito menos rigurosa y un poquito más inestable. Pero sin embargo hay unas metodologías que combinan la parte de la ANOVA o utilizan el estadístico ANOVA dentro de su diseño experimental. Y eso se le conoce como diseño de experimentos, ¿no? Entonces nada más darles un brevario y ver cómo se aplica el ANOVA en este tipo de diseños. Bueno, en este caso, lo que les presento aquí es estar optimizando un extracto con los tiempos de extracción, la cantidad el porcentaje de disolvente y la cantidad de materia prima a utilizar por 250 para poder obtener. Vean aquí, se elevó mucho más, ¿no? El ejemplo, porque no solo voy a obtener o quiero optimizar la respuesta de la cantidad de un grupo de metabolitos, sino de 3. Entonces voy a poder determinar a través de la estadística cuáles son las mejores condiciones para poder extraer polifenoles, flavonoides y antocianinas. ¿Ok? Y aún así se vuelve más extenso esto, porque cada uno de los factores tiene 3 niveles. ¿Sí? Y en los diseños experimentales por lo regular se busca un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto. ¿Sí? Y prácticamente cada uno de los niveles tiene esto. ¿Sí? Bueno, este tipo de diseños experimentales ya tiene un nombre así determinante que se les llama Box-Benke, que prácticamente es la combinación de todo esto. Los softwares ya especializados en esto me dice cuántos experimentos debo de realizar, ¿sí? De acuerdo a estas combinaciones. Porque si ustedes se ponen a pensar y empiezan a hacer todas las combinaciones posibles, pues se vuelve un universo de experimentos, ¿no? Entonces eso se complica muchísimo, se empieza físicamente o experimentalmente a volver imposible. Imagínense cuántos experimentos tendríamos que hacer, cuántos recursos, cuánto tiempo tendríamos que invertir. Entonces, este tipo de metodologías se realizaron para poder reducir todos esos experimentos, esos tiempos, y ya en automático, a través de las matemáticas, poder predecir y poder contemplar todos los experimentos posibles que se puedan realizar a través de darles ciertos eh, resultados de los experimentos que el mismo diseño me plantea. Bueno, entonces,
Diseñando todo eso, prácticamente todos estos son los datos, ¿sí? Ya no se vuelven datos tan sencillos. De hecho, yo les diría son poquitos, porque recuerden que hay que hacer réplicas por cada uno de los experimentos, que cada uno de estos que yo estoy señalando es una réplica. Entonces, tendría que haber por lo menos tres réplicas aquí, es decir, 45, 645, prácticamente tendría que haber 90, 120, ¿no? Experimentos. Que entonces, también son bastantes datos que hay que obtener. Bueno, ¿qué se hace con todo esto? Pues prácticamente hago una nova, ¿sí? Es más, ya sé que les voy a proyectar. Bueno, aquí la herramienta que les estamos compartiendo, pues ya no es tan eficiente, necesito de otros softwares más especializados. Para este tipo de pruebas hay softwares bastante caros, bastantes buenos, pero sin embargo también hay alternativas que son gratis, como lo es RStudio, que es lo que les estoy presentando aquí. Bueno, se necesita un poco de saber de programación sobre esto, en donde se deben instalar librerías, paqueterías para poder realizar este tipo de estadística. ¿Sí? Bueno, ¿qué me interesa de aquí? Voy a subir todo esto que está en la parte superior es el llamado script, que no son más que las instrucciones que yo debo de realizar o decirle a la máquina para que realice más bien y que es información que yo necesito. ¿Ok? Y en realidad los resultados son estos que se ven de color azul. Obviamente todo está codificado, pero a partir de aquí sí me arroja ciertos resultados. ¿Sí? En donde yo empiezo a visualizar esa tablita que les presenté por acá. Les comparto toda la pantalla mejor. El Word. Esta tablita que salió de ese software, en donde nuevamente lo que me interesa es saber esto, ¿no? Saber la P de probabilidad y ver si a través de la NOVA hay una diferencia significativa para extraer polifenoles, flavonoides y antocianinas a través de los factores que yo estoy modificando o estoy diciendo que intervienen en mi experimentación. Entonces, en automático, ¿qué me dicen esas tres? Bueno, prácticamente que sí hay diferencia significativa porque se está rechazando la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, ¿no? Que me dice que hay diferencias de las medias y por lo tanto cada uno de los de los factores que estoy colocando dentro de mi experimento, pues afectan la respuesta, que en este caso estoy buscando tres respuestas diferentes, ¿no? Polifenoles, flavonoides y antocianinas. Bueno, me voy a regresar por acá al software. Después de tanto choro, empiezo a ver porque eso es lo que les estaba yo diciendo, aunque ya vi que no está desglosado aquí, que en realidad lo que busco de hacer todo este tipo de experimentos y sobre todo jugar con la estadística, es que me diga cuáles son las combinaciones posibles, ¿sí? De poder hacer las extracciones en este caso, ¿no? Que es a lo que me dedico, y prácticamente se resume en esto. Entonces, a través de las matemáticas, ¿sí? Yo empiezo a visualizar y digo, el tiempo de 252, un porcentaje de etanol de 73 y 14 gramos de la masa, puedo obtener las siguientes respuestas y son las más representativas, ¿no? Inclusive hasta aquí da el tamaño del efecto. ¿Sí? Y a través de esto, experimentalmente, me ahorré muchísimo tiempo, me ahorré bastantes recursos y prácticamente puedo obtener esas respuestas. Bueno, matemáticamente cómo se ve mucho más bonito. Me voy a ir hasta abajo antes de presentarles eso, porque yo les decía y les he repetido que si ustedes dominan la regresión lineal, pues prácticamente dominan el mundo, ¿no? Pues, ¿cómo yo pude predecir esas condiciones de extracción? Pues a través de establecer un modelo matemático, ¿sí?
un modelo con el que yo pueda predecir. Y si se dan cuenta, aunque parecen muchos números y muchas letras, pues prácticamente es una ecuación de la línea recta, ¿sí? En donde inclusive se resuelve, bueno, está desglosado, ¿no? No van a encontrar todas las partes de la ecuación de la línea recta, pero sí pueden visualizar X y Y, ¿no? Que así está representado. Bueno, el Y es la TPC en este caso, que es la respuesta, pero lo demás simplemente es algo que se puede resolver algebraicamente. Si yo sustituyo por los valores que considero, y sobre todo matemáticamente obtengo esos coeficientes, pues yo puedo predecir cuál va a ser mi respuesta y puedo dar rápidamente la solución a través de las matemáticas o a través de la estadística, qué porcentaje de lo que yo estoy buscando o qué respuesta, si en este caso, qué cantidad de polifenoles puedo obtener si combino esos tres factores en esos tres niveles. ¿Ok? Bueno. Matemáticamente se ve mucho más bonito en un gráfico. Ujú. Se pueden construir gráficos como de este tipo, que se los conoce como gráficos de superficie, en donde rápidamente yo puedo identificar, en este caso, los máximos, y puedo decir, estas condiciones que vemos en este punto que estoy señalando, son las mejores para extraer antocianinas, ¿no? Y la combinación de los tres factores. De la misma forma, se construyó uno para los flavonoides y podemos ver el punto máximo. Y para polifenoles, ¿no? Que prácticamente es lo que se representa en las tablitas. Eh, bueno, la interpretación en realidad se hace en 2D, como lo que estamos viendo aquí, que son gráficos de superficie de contorno, como si esos en 3D los aplastáramos desde arriba y los puntos donde están señalados en cada uno de los gráficos, en realidad es esa combinación de los factores que estamos buscando. Bueno, ya más de interpretación. Bueno, no sé si hasta aquí tienen dudas, preguntas. No, profe. Mm, No, de momento no. No sé si habrá que abordar algo más, algo que les interese, o Miguel e Isabel tengan preparado algo más, ¿no? Bueno, entonces, pues con esto cerraríamos el curso. Les vuelvo a repetir, el objetivo del curso era, pues, dar un brevario así muy, muy general de lo que es la estadística, ver la forma de aplicación. Yo sé que hicieron falta muchísimas cosas. Nos hubiera gustado enseñarles a manejar un software más especializado, Prisma, que es ahorita, al menos en las ciencias biológicas, es el que tiene más auge, más herramientas. Es bastante caro, aunque hay algunos parches ahí que luego utilizamos y nos permite utilizar la mayor cantidad de herramientas dentro del software. Pero, sin embargo, la intención era que ustedes tuvieran un acercamiento más sencillo a la estadística, ¿no? No sé que cada uno de ustedes en sus eh, carreras llevaron estadística, de repente se vuelve muy compleja, de repente, no sé por qué en la universidad nos quedamos, aunque que lo tengan que hacer ustedes a papel, ¿sí? Calcular uno por uno de los datos y bla, 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 cuando ya existen softwares muy, muy especializados y en realidad, ¿cómo se aplica ese conocimiento de estadística, ¿no? Yo les he de decir que también nos hizo falta muchísima teoría, pero tampoco se trata de abordar y en un curso de una semana poderles brindar todo eso es algo complejo y sobre todo aturdirlos con tanta información, ¿no? Entonces, espero que el curso haya cumplido sus expectativas, que les hayamos brindado herramientas básicas o al menos que tengan la duda o el indicio de hacia dónde se pueden mover con la estadística, que es una herramienta fenomenal cuando uno la empieza a comprender, que nunca se termina de aprender esto, siempre es aprender y seguir aprendiendo sobre esto. Y bueno, pues de antemano les agradezco muchísimo su asistencia. Este, nada más les he de comentar, como les decía yo al inicio de esta sesión, que en realidad los ejercicios que vamos a evaluar
van a hacer lo que subamos al ratito, en el Classroom. Van a tener hasta, déjenme ver una vez la fecha, hasta el lunes 27 para entregar esos ejercicios, ¿no? Son algo breves, que yo les diría más que para cumplir con el curso y demás, que ustedes se pongan a ver si de verdad comprendieron o comprenden esta parte de la estadística. Quedamos abiertos para que nos pregunten a través del correo, o a través del Classroom, cualquier duda que tengan o que les surja en el momento de estar resolviendo los ejercicios. Bueno, no sé si Miguel e Isabel quieran decir algo. De antemano agradecerles por su asistencia. Aquí lo importante, cada una Maestro, me es, escuchas espero yo, muy que cortado. comprendan un poco la interpretación de las mismas. Porque la interpretación es lo que hace esa diferencia, ¿no? Más allá de las herramientas que existen, ya vimos una en línea gratis y con bastante poder, más allá de todos esos cálculos que pues será de acá, pues, o sea, sí, imagínense, con 50 valores. Más allá de eso, que ustedes tengan la inquietud de interpretar esos datos. O sea, sí, está bien, ¿no? Que es, pues, es una media, una desviación estándar, pero ¿qué significa eso? ¿Qué me da pauta a pensar que la desviación es más grande, ¿no? Y creo que el curso fue de la mano con eso, ¿no? Creo que fuimos ligando de, mira, pues al principio está solo lo descriptivo, pero si eso ya lo vemos en una campana, en una distribución, podemos ver que entre más amplia la distribución, pues más aplanada está la curva y entonces a lo mejor ya no es tan normal como yo pensaba, ¿no? ¿Y qué significa que no sea tan normal? Pues fíjate que entonces ya no puedo hacer las estadísticas que normalmente se usan. Entonces, creo que eso es parte del curso, a pesar de que la tecnología ha avanzado demasiado. Yo creo que también la idea de los ejercicios que vamos a poner para evaluación, pues hagan el esfuerzo por comprender e ir más allá. Las preguntas van a ir dirigidas un tanto más también a la interpretación quizá, porque sabemos que con la tecnología ustedes pueden subir el problema y el documento a cualquier plataforma y se los va a resolver. Pero los cálculos son lo de menos. Por eso les dimos esta herramienta, ¿no? Háganlos ahí, pero interpreten y vean más allá, ¿no? Porque sí, a lo mejor en un trabajo en la industria podemos seguir ocupando la inteligencia artificial, pero cuando el jefe nos diga, oye, ¿y por qué tomaste esa decisión? La respuesta no puede ser, porque ChatGPT me dijo que esa era la mejor opción. Entonces, pues solo exhortarlos a tratar de entender e interpretar los resultados. Y como dice el maestro Miguel, estamos abiertos a cualquier duda e incluso, ¿no? Si alguien ya está trabajando en su tesis, si alguien tiene algún problema por ahí, que bien, la herramienta les va a ayudar mucho. También, pues acérquense con confianza y decirnos, oye, pues mira, yo tengo estos datos, ¿qué más se puede hacer? Porque también es un hecho que lo que hemos plasmado aquí no es toda la estadística que existen. Ya hay incluso nuevos gráficos que se pueden hacer con nuestros datos. Entonces, pues, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, profe. Isa, no sé si andas por ahí. Sí, hola. Pues más que nada igual que los profesores, me uno a agradecerles su asistencia y pues igual de la misma manera ofrecerles que nos pueden encontrar ya sea por el Classroom
o inclusive después de regresar de vacaciones, si tienen algunas dudas, pues saben los lugares físicos en los cuales nos encontramos, si requirieran como alguna asesoría un poco más profunda. Y pues también es importante, como le mencionaban los profesores, el hecho de un buen manejo de estadística, dar confiabilidad a tus resultados, y eso es lo que nos brinda esta estadística, la confiabilidad de poder concluir eh, algo de un proyecto en donde sabemos que hay certeza de que esos resultados están bien hechos y por lo tanto hay confiabilidad en nuestros resultados producto de la estadística que aplicamos. Entonces, pues prácticamente es muy relevante el hecho del curso, ya que ustedes de manera frecuente en sus laboratorios aplican experimentos y quizás a veces no le dan como la importancia debida al uso de la estadística, ya que eso nos podrían arrojar muchísima información acerca de nuestros resultados, que a veces en los laboratorios es difícil poder aplicarla, quizás porque no hacemos tantas réplicas o no podemos ocupar, por ejemplo, tantos animales. Sin embargo, pues es bueno que la conozcan y puedan dar un acercamiento a ello. Ok, bueno, gracias, Isa Miguel. Bueno, Gracias, maestro. de nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Yo creo que entre la semana del 27 al 1 de agosto recibirán su constancia una vez que nos entreguen el cuestionario resuelto. Y bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a ustedes, profe. Gracias a ustedes por este curso. La verdad sí fue muy útil de repaso y para conocer esta herramienta que sí facilita las cosas. Gracias, gracias. Gracias. Luego, Hasta luego, profe. bye. Gracias. Bien. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Hasta luego. Muchas gracias. Listo, pues ya quedó. Perfecto. Vale. Y nunca se conectó Fonseca y me reclamó que no le habías enviado a la liga, según. Pero bueno, más bien ahí me preocupan que hubo dos profesores que no conozco, no sé quiénes sean. Pero nunca se conectaron, Mm, mm. porque el primer día nunca aparecieron, en el segundo no, yo dije a lo mejor en el tercero, pero creo que no, siempre se conectaban exactamente los mismos. Sí, no sé qué onda. Sobre todo ese profesor, pensé que era amigo del profe Crisóforo. No, me dijo que no los conocía. Lo raro es que no hayan entrado. Sí, solo ellos dos, porque los demás obviamente son conocidos, ¿no? Son compas. De hecho, Sandra y Eric entraron. Sí, 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 ellos sí siempre los vi. Bueno, siempre ingresan. Pero bueno, pues ya. Les pasaré la lista de calificaciones y les pondremos, no presentó a esos profes, a ver si no reclaman. Pues no se presentaron. Pero bueno, Oigan, Sí, sí. respecto a los problemas de evaluación, a ver si le pueden echar un ojito al PDF que mandé al grupo la vez pasada que incluía mis ejercicios, para ver si les late así un poco la idea, ya nada más incorporar, obviamente, la cuestión descriptiva y esta parte de los ejemplos de lo paramétrico, para pues rifarme dos ejercicios así, y pues más o menos véanlo, ya si me dicen sí, así, ya nada más hago las adecuaciones y se los mando en un ratito para que los relean y me digan sí, sí, para que los puedan subir, ¿no? va. Sí, sí, sí. Ahorita lo checo.
Oye, Miguel, Ok, por sí, cierto, yo también checo. no me enviaste la curva para trabajar ahorita con GESA. Ah, cierto. Dame, ahorita ya estoy a unos minutos del laboratorio. Este, y te mando la foto. Oigan, ¿y el lunes pueden estar con nosotros? El lunes yo pues me incorporo, o sea, yo llegaría a las 11 sin problema. Vale, sí, sí, nosotros vamos a empezar desde las 9, yo creo, pero sí van. Bueno, no se Sí, me sí, yo sí voy. más ocupado. Sí, Sí, yo creo que también les alcanzo. Digo, en lo que empiezan a preparar, Ujú. el diseño, la disolución de los estándares y demás. Ya ahí sí nos da chancecita. Sí, 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 yo creo que ya el lunes vamos a empezar a trabajar formalmente como a las 11, 12. nada, Pero pa, me parece. lo que quiero ahorita es formalizar y hacer unos ensayos. Me quedó esta gesta de bajarme el buffer, que es donde voy a montar la curva, a ver qué sale. Y ya el lunes llegamos al menos con una idea de lo que vamos a ir a hacer, porque si no, o si no, pues ya el tiempo que tengamos que invertir el lunes, ¿no? Sí, nada más no olvides, Miguel, porque no sé qué requieran de material de vidrio, aquí casi no tengo nada, entonces si necesitas como matraces para forar o vasos de precipitado, eso sí tráetelo porque aquí no hay. Sí, sí, sí. Que por cierto, Mike, no sé si viste la propuesta para que también tengamos material por allá. Se me Sí, hace- yo creo que está bien para complementar lo que tenemos, e incluso distribuir un poco hacia allá, porque luego sí hace falta, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que no es mucho entre los tres. 700 hace ratito hicimos la cuenta, Isabel y yo. Entonces, Ah, está pues ahí está. accesible, ¿no? Entonces, pues, sí está bastante bien. Va. Bueno, entonces lo pido y ya veo cómo nos lo entregan. Ya les digo. Va. Entonces Sí, ahorita les cuento de también acuerdo. cómo me va con Gesa. Sí, ahí nos mantienes al tanto, porfa. Vale. Bueno, pues cuídense. Vale, se cuidan. Buen Bye. día, hasta luego.